Dios le bendiga, hermanos. Soy Eridania de Duarte, maestra de la Congregación Cristiana Puerta Abierta Central. Y esta noche me siento honrada en darles la bienvenida a nuestra escuela bíblica virtual. Pero antes de iniciar, quisiera que nos pusiéramos en oración delante del Señor. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, por darnos la oportunidad de predicar y enseñar tu palabra cada día, de modo, Señor, que aquellos que no te conocen sean alcanzados por la misma, y esta su santa palabra haga la obra para la cual ha sido enviada en cada corazón. Ayúdanos a nosotros a transmitir el mensaje de manera adecuada y correcta como tú lo has enviado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, el tema que vamos a tratar en esta noche tiene como título La nueva vida en Cristo. Y la base bíblica en la que nos vamos a sustentar está en Efesios 4, del 1 al 16, en la versión Reina Valera 2015, pero vamos a ir desglosando el tema y de ese mismo modo vamos a ir leyendo los versos correspondientes. En esta gran tarea que tenemos nosotros como cristianos de proclamar las buenas nuevas de salvación, la unidad en el pueblo de Dios, el ejercicio de los dones espirituales y el crecimiento de la iglesia están ligados entre sí. Es por tal razón que en esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos exhorta a llevar a la práctica estas premisas que son y serán evidencias de la nueva vida que vivimos en Cristo. Vamos a leer en Efesios 4, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo, hablando de parte de nuestro Señor Jesucristo, comienza, como hemos leído, a considerar, animándonos a considerar seriamente el llamamiento de que hemos recibido, para que nos dispongamos a ser dignos del mismo, siendo conocidos cada uno de nosotros como discípulos de Jesús, mediante la demostración en nuestra nueva vida en Cristo de 4 indicadores fundamentales. El primero de ellos es la humildad, o sea, vivir con la justa estima, sin elevar nuestro ego, ni más ni menos de lo que somos y debemos ser en Cristo Jesús. El segundo de ellos es la mansedumbre, ejerciendo control propio para no reaccionar mal contra los demás, aun cuando nosotros tengamos la razón. El tercero es la paciencia, o sea, debemos aprender a esperar en paz las respuestas del Señor. Y el cuarto de estos indicadores es que nos manda a aguantarnos mutuamente por amor, a soportarnos por amor los unos a los otros, aprendiendo de este modo a tener un enfoque realista de las relaciones y de las dificultades que existen en las relaciones humanas. Pablo hace ver que la unidad que provee el Espíritu Santo a la iglesia debe ser mantenida por los hijos de Dios, y se manifiesta esto en el énfasis que él pone en 4 palabras del versículo 3. Él habla de procurar con diligencia, guardar la unidad, el vínculo de la paz. Fíjense que hay que procurar eso y hacerlo con diligencia, el mantenernos unidos, el estar juntos los unos a los otros, en guardar ese vínculo de la paz. Pero evidentemente eso solamente se logra con la intervención poderosa del Espíritu Santo
en la medida en que todos caminemos bajo su dirección hacia una misma meta, es decir, hacia el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Si nosotros leemos el libro de Efesios en ese mismo capítulo 4, a partir del verso 4 y hasta el verso 6, vamos a ver que descubrimos 7 pilares en que se sustenta la importancia de la unidad de la iglesia. Esto es algo fundamental, hermanos, tenemos que estar unidos. Leemos la palabra de Dios en esos versos y veremos que dice así, Efesios 4, del 4 al 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Hermanos, somos un solo cuerpo. Eso es innegable. Y un solo espíritu es el que nos sustenta, que es el Espíritu Santo. Tenemos una sola esperanza, que es la esperanza de llegar al cielo y de cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Hay un solo Señor, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. El Padre eterno, Dios todopoderoso, trino, perfecto y santo, a quien nosotros servimos. La unidad de la iglesia o del cuerpo de Cristo no se da en base a la uniformidad, sino en integración, en base a la diversidad, respetándonos cada uno de nosotros como somos, porque Dios nos hizo diferentes para que pudiéramos conformar un solo cuerpo y todos somos importantes en ese cuerpo que es la iglesia. En Efesios 4, del 7 al 13 leemos, sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las más bajas partes de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí aparecen algunos de los muchos dones que en diferentes partes de la Biblia Dios menciona en su palabra, proporcionándonos facilidades, medios, habilidades, capacidades para edificación de su pueblo. ¿Para qué? Para alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Estos son los llamados dones espirituales, así como los talentos y las capacidades solamente están siendo dadas al cristiano para edificación del pueblo de Dios. Por tanto, todo cristiano le ha sido dado al menos un don que no lo recibe por mérito propio. No es porque haya estudiado mucho, no es porque sea más buen mozo, más alto o más bajo, sino porque por gracia Dios nos lo ha dado. Como leímos ahorita, y dice que nosotros hemos recibido esto por la gracia y en la medida que Cristo ha querido darlo a cada uno de nosotros. Estos dones entonces que tenemos deben ser ejercidos adecuadamente por cada miembro del cuerpo de Cristo, pues al usarlo nos harán alcanzar solidez doctrinal y crecimiento integral en lo personal y como iglesia.
cuando ejerces tu don de manera adecuada, cuando lo pones al servicio del cuerpo de Cristo, el primero que se beneficia eres tú mismo. Eres tú el que crece primero, el que aprende y el que cada día recibe la bendición del Espíritu Santo de perfeccionar ese don. Pero no lo puedes guardar, no es para no utilizarlo, es para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Podemos decir entonces que vamos a leer en los versos 14 al 16, ¿qué nos ayuda? ¿En qué nos ayudan estos dones? Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, del 14 al 16. Esto, para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de parte de todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Quiere decir que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Todos tenemos que trabajar guiados por el Espíritu Santo hacia una vida completa, una vida nueva en Cristo, una vida donde nuestro principal objetivo es servirle a Él y poner todo lo que somos a sus pies. Que Dios les bendiga en esta noche y que verdaderamente podamos aprender a vivir esta nueva vida en Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por los dones, gracias por las capacidades que tú nos has dado para poder servirte. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios básicos y fundamentales de tu palabra, para que podamos nosotros alcanzar la plenitud en ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.